Deportes. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Caracas Radio. Lo mejor este viernes 25 de junio del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Simplemente comentar algunos titulares porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Una tragedia la ocurrida en la ciudad de Miami, donde residen, por cierto, tantos venezolanos y latinoamericanos de distintas nacionalidades. De momento, hasta ayer se conocía que había dejado como saldo el derrumbe de este edificio 99 personas desaparecidas, una víctima mortal, incluyendo, por cierto, entre estas personas desaparecidas, 6 venezolanos. Miami se despertó el jueves con la brutal imagen de un edificio de 12 plantas derrumbado como un panqueque y la frenética y masiva operación de rescate que se puso en marcha. De hecho, algunos medios de comunicación advertían que era como el 11 de septiembre. Claro, no se comparan las dimensiones, pero sí las consecuencias en víctimas, en posibles víctimas mortales. Insistimos, todavía continúan las labores de rescate. Hay 6 venezolanos, según lo confirmaban el embajador designado por la Asamblea Nacional en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, entre las personas que todavía están siendo localizadas por las autoridades. Hay ciudadanos de Paraguay, de Colombia, de Argentina. El canciller Felipe Solá de ese país ofrecía una primera hipótesis sobre lo ocurrido, una declaración en Naciones Unidas. Él se encuentra allí por otro tema, por las Malvinas. Le preguntaron sobre lo ocurrido y él decía que el ingreso del agua de mar al edificio podía haber sido algo, una de las razones que provocó el derrumbe, pero esto está por determinarse. En Estados Unidos también está la delegación de la Alternativa Democrática, sostuvo reunión con autoridades norteamericanas para hablar sobre Venezuela. La subsecretaria de Estado norteamericana dijo: me reuní con Julio Borges para reafirmar apoyo de Estados Unidos para restaurar la democracia en Venezuela y abordar necesidades humanitarias. Instamos a que se celebren en negociaciones amplias y con plazo concreto para elecciones libres y justas. Es la hoja de ruta que ha establecido el gobierno norteamericano en torno a este tema. Habrá que ver en qué termina. Entre tanto, en Venezuela, bueno, tenemos que lidiar con nuestras propias tragedias y de eso vamos a hablar la mañana de hoy. No solo las inundaciones de ayer, con las imágenes impactantes en Caracas, en Miranda, sobre todo en Macarao, sino la escasez de gasolina que no se resuelve. Las colas continúan. Decía Tarek El Aissami en una declaración con Bloomberg que eso se iba a acabar. No sabemos en qué contexto, pero vamos a hablar al respecto con nuestros invitados. Iván Freite ya está con nosotros vía Zoom. Él es secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Pues un gusto, como siempre, conversar. 6 grados centígrados. Sí, gracias por el madrugón. Hay que decir que Iván Freites está exiliado y bueno, tiene que lidiar con estas temperaturas donde recibe nuestra llamada, además más temprano de lo que salimos al aire en Venezuela. Yo inicié la conversación con Iván Freites sobre la última declaración que ofreció Tarek El Aissami, ministro de Petróleo del régimen venezolano, a la agencia Bloomberg. Él decía textualmente que las colas de gasolina en Venezuela iban a desaparecer. No sabemos en qué contexto, pero ¿qué responde usted ante un argumento, una declaración de esta naturaleza? Lo escuchamos. Mira, lo primero es que Tarek es un ignorante funcional.
en materia petrolera y prácticamente en todas las materias. Tiene que primero formarse. Mira, le voy a decir algo al país. Donde se está produciendo gasolina en cantidades por debajo de la media, por debajo de la mitad, en el centro refinador Paraguaná, específicamente la refinería Cardón. El centro refinador Paraguaná tiene 39 unidades productoras de combustible, llámese gas, diésel, gasolina y aceite lubricante. De esas 39 unidades productivas de gasolina, de combustible, perdón, solamente hay 11 funcionando, de 39, 11. Y de esas 11 están funcionando nada más al 25% cuando mucho de la capacidad instalada. ¿Cuánto tiene ahorita el CRP de procesamiento de crudo? 170,000 barriles. Y debería tener por lo menos 820,000 barriles, que era lo que tenía, que funcionaba normalmente en años anteriores. ¿Cuánto producía Venezuela en el año 98? Para hablar de la gestión anterior a lo que llegaron estos asaltadores. Más de 400,000 barriles diarios de gasolina. ¿Cuántos se producen ahorita? Oscila entre 20,000 barriles y 80,000 barriles. Ahorita están produciendo aproximadamente 75, 80,000 barriles de gasolina, porque están las plantas de catalítica de Cardón, está el reformador de nafta de Cardón y está el reformador de la refinería de Puerto La Cruz. Entre las tres, más o menos, están un aproximado de 80,000 barriles diarios. Pero eso, de repente, la situación de las plantas es tan inestable que funcionan 25 días y se paran 21 días. Ese es el promedio de lo que va de año. Entonces, decir que van a cumplir, que van a estar las estaciones de servicio, que se van a acabar las colas, es mentira. Lo primero es por el convenio que hay con Cuba. Cuba se lleva, de la gasolina se lleva entre el 40 y el 50% de la producción, y del diésel se lleva entre el 50 y el 60% de la producción. De lo que deja Cuba, lo demás se va por una empresa que crearon los militares, se llama PDB Puertos. Y PDB Puertos, gerenciada por los militares, no va a distribuir más nunca la gasolina, el diésel o el gas al mercado normal, al mercado establecido, a las estaciones de servicio, porque ellos las están vendiendo en el mercado negro entre 2 y 6 dólares el litro de gasolina o de diésel. Entonces, esta situación lo que ha hecho es empeorar la situación, porque hay muchos venezolanos que están cayendo en las redes de estas mafias, y al adquirir un litro de diésel en 4 dólares el litro, lo que están es haciendo que el problema se acentúe. Alguien me dijo, un productor de Portuguesa me dijo, que cómo hacían ellos, que se iban a perder la producción. Bueno, nosotros estamos a punto de perder Venezuela. Entonces, la situación es que nosotros tenemos que ir hacia un país donde todos rechacemos la ilegalidad de lo que hace el gobierno en cuanto a los combustibles. Bueno, yo hacía referencia a esta declaración porque es muy comentada en redes sociales a la agencia Bloomberg. Allí declararon varios voceros del régimen de Nicolás Maduro, incluyendo el propio Maduro, porque Tarek El Aissami decía que las colas iban a acabar, iban a desaparecer. De hecho, esa fue la palabra que utilizó a finales de junio, y la producción petrolera se iba a cuadruplicar a finales de este año. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, ya hoy es 25 de junio. ¿Cuándo son los finales de julio? Los que quedan son 5 días del mes. Y por lo que yo sé, lo que tengo aquí, la producción es inestable. Y además de eso, de lo inestable, es que para poder tener normalidad en la distribución de combustible, primero tienes que tener gandolas disponibles. No hay ni 150 gandolas, todas están dañadas. Vamos a suponer que se dio un milagro y
y se produzcan los 200.000 barriles que requerimos nosotros, que es la demanda nacional de gasolina. ¿Cómo los vas a distribuir? Entonces, es una mentira que nada más la puede decir una persona que tenga la ignorancia de la estatura de este tamaño como la tiene Tarek El Aissami. Bueno, mira, en cuanto al crudo, el 15, voy a poner un solo ejemplo, el 15 de este mes, el 15, la semana pasada, el 15 de junio, la producción en la faja era de 375.000 barriles de petróleo en la faja. Para el 22 de este mes, una semana después, la producción eran 293.000 barriles. Bajó más de 82.000 barriles bajó la producción en la faja. Entonces, decir que van a cuadruplicar la producción es imposible bajo las condiciones en las cuales se encuentran las instalaciones petroleras del país. Y lo más esencial, que es el recurso humano. Nadie te va a regresar a la industria petrolera en esas condiciones laborales que existen. Lo primero son los salarios. Lo segundo, seguridad social. Todo eso lo eliminaron. Mira, hace 2 días murió un compañero allá en mi barrio, en Coro. Más de 25 años trabajando en la refinería Cardón. Y la familia andaba buscando cómo enterrarlo, pidiendo colaboración para enterrarlo. Un trabajador que tenía su seguro, no tuvieron atención médica. Se han muerto 5 directivos de la Federación Petrolera, ¿vale? Donde yo estoy, por COVID. ¿Y qué ha pasado con ellos? No han recibido atención médica. ¿Ah? Entonces, todo esto te indica de que lo principal, que es el recurso humano, para que Tarek El Aissami recupere primero la producción en el CRP, que es donde se cuenta para abastecer el mercado interno, todo el mercado nacional de combustible, por lo menos tiene que emplear de manera intensiva para reparar las plantas, por lo menos, porque eso ya lo hemos hecho, 4.500 trabajadores. ¿Dónde están los trabajadores? ¿Dónde los vas a conseguir, Tarek El Aissami? Te mereces que te demos una clasecita de cómo se hace eso. Eso no es cualquier cosa de politiquear, de tratar de desviar la atención de la gente por la crisis que estamos viviendo. Entonces, la situación de Venezuela, ahorita en estos momentos, la solución parte de recuperar primero la credibilidad en los gobernantes, que sean gobernantes serios, que sean gobernantes que estén dentro del establishment de gobiernos internacionales, donde se puedan tener relaciones cordiales, donde PDVSA recupere la confiabilidad, la rentabilidad. Eso no existía. Eso existía, pero ahora no existe. Lo que es la rentabilidad de una empresa para que pueda funcionar como es PDVSA, no la tiene. La confiabilidad, ¿quién confía en PDVSA? Cuando es una empresa que en sus puertos llegan los buques y les cambian el nombre y le apagan el localizador. ¿Quién confía en una empresa de esa cuando unos militares te despachan un cargamento en un buque y no hacen todas las planillas, todo el procedimiento que eso conlleva? Eso no se está viendo en PDVSA. ¿Por qué? Porque PDVSA es el centro de operaciones del contrabando internacional. PDVSA es manejada por mafias internacionales, Cuba Metales. Es la empresa del régimen cubano para comercializar combustible. Esto que llaman PDV Puerto, empresas de los militares que tienen ramas internacionales para ellos manejar el tráfico de combustible, de petróleo y de fuel oil. Entonces, mira, nada más de fuel oil, semanalmente sale un cargamento para Cuba de aproximadamente 500.000 barriles de fuel oil, y mensualmente para Singapur, para China, para Emiratos Árabes, sale aproximadamente 1 millón de barriles de fuel oil. Entonces, mira, en el año 76, Venezuela, en Venezuela se producía el 19% del crudo que procesamos, 19% de la gasolina. Para el año 83 hubo el cambio de patrón de refinación en la refinería de Amuay. Del crudo que procesábamos, subimos a 32% la producción de gasolina.
Para el año 98, la producción de gasolina en Venezuela, de acuerdo al crudo que procesábamos, era 35%. Ahorita, en el año 2021, en el año 98 teníamos 1.300.000 barriles de capacidad de refinación nacional. Ahorita deberíamos tener, para el año 2021, deberíamos tener 2.300.000 barriles de procesamiento de crudo a nivel nacional en la refinería. ¿Cuánto deberíamos producir nosotros de gasolina? El 30% de eso. Y el 30% de eso eran más de 600.000 barriles que deberíamos estar produciendo. Estos tipos acabaron con todo eso, ¿vale? Fue un plan de los Castro que de toda la vida habían querido ponerle la mano a la industria petrolera venezolana, a Venezuela. Y fue un plan. Ahora, usted decía, y perdón que lo interrumpa, Iván Freites, en una declaración hace algunos días, que se aumentó la producción de gasolina levemente en Venezuela, de gasolina y diésel, pero como ha reiterado hace algunos minutos, el combustible no está siendo distribuido a la población. Esto lo estarían enviando a Cuba. Ustedes mencionan a mafias sindicales que se están quedando con parte de esta producción y en empresas básicas que han atentado contra los derechos laborales de los trabajadores. ¿Qué puede decir? Nos lo escuchamos. Sí, mira, otra de las metas que tiene el plan cubano era de la destrucción del movimiento sindical venezolano. Fidel le dijo a Chávez, si tienes un movimiento sindical que logró sacarte de la presidencia, ese movimiento sindical tiene que debilitarlo y colocar gente allí que sea fácilmente manejable y que nosotros manejemos el movimiento sindical. Bueno, eso es lo que está pasando en Venezuela. El movimiento sindical en Venezuela está herido de muerte. Herido de muerte. Y nosotros estamos obligados, lo estamos haciendo por la Asamblea Nacional de Trabajadores, estamos obligados a que nosotros dejemos una generación de relevo, no solo en el movimiento sindical, sino en la parte industrial, en la parte productiva, en la parte política del país. Es lamentable decirlo, pero muchos compañeros se prestaron para las pretensiones del régimen cubano que lo estableció conjuntamente con Chávez, y esto ha hecho de que conquistas tan importantes que teníamos los trabajadores, que es el salario, el comisariato, el plan de salud. El plan de salud, nosotros teníamos un seguro que llegaba hasta $1 millón. ¿Y cuál era la idea? ¿Cuál era la idea de nosotros cuando llamábamos a una mejora y a una búsqueda de que el movimiento sindical ocupara sus puestos a nivel de Estado, a nivel de instituciones? Que todos estos beneficios que teníamos los trabajadores petroleros, que nos fueron arrebatados, también los tuvieran todos los sectores del país. Aquí fue al revés. Aquí se acabó con toda la estructura laboral que teníamos los trabajadores petroleros, y con esto tumbaron todas las estructuras laborales del país. Bueno, hubo gente que se prestó para esto. Ahí tenemos a Will Rangel. Will Rangel no es un tipo que tenga capacidad para dirigir el movimiento sindical en Venezuela. ¿Pero qué? Will Rangel en el 98 era DECO. Andaba de la mano de Carlos Ortega, le cargaba el maletín a Carlos Ortega. Y en el 99, cuando se unió Chávez, se metió a Chávez. Esa era la gente que buscaron los cubanos. Y buscó Chávez para que manejara el movimiento sindical. Entonces, estamos en la Asamblea Nacional de Trabajadores, gente como Rubén González, Servando Carbone, todo un equipo, Horacio Silva, Nairobi Álvarez, un equipo nacional de dirigentes sindicales que estamos abocados a la lucha del restablecimiento de los derechos de los trabajadores y al fortalecimiento y el renacimiento de un nuevo movimiento sindical con gente proba, con gente con ética, con gente con principios, con gente comprometida con el país. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Iván Freites, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos tan tempranito, aguantando el frío, como decía él, secretario de Profesionales y Técnicos de la Operación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Gracias. Vamos a la pausa. Al regreso venimos más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la escasez de combustible, de la situación de la industria petrolera en general. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un placer, como siempre. Pues un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pediría un comentario acerca del tema que nos ocupa, el impacto que tiene la escasez de combustible para nuestra economía. Iván Freites denunciaba lo que está ocurriendo con la industria en general, con la gasolina, advirtiendo que parte se va a Cuba, por ejemplo, que esto tiene un impacto y explica en buena medida la situación, incluyendo, bueno, el deterioro de la industria petrolera. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, el impacto de la escasez de combustible, sea de gasolina como de diésel, está teniendo los efectos terribles, para dificultades enormes para producir, para trasladar desde los alimentos a cualquier otro tipo de mercancía o insumo para las industrias. O sea que el efecto en cadena, digamos, hacia atrás es muy recesivo, pierdes actividad económica. Segundo, está encareciendo los costos de producción y por eso es que vemos que el mes pasado, habiendo el dólar estado casi estable, es decir, apenas aumentó un 11%, mientras que en abril habían aumentado 36%, tienes una inflación que nosotros medimos en 27%, y el Banco Central mismo después sacó una cifra que dice 28%. Eso quiere decir que hay unos factores de costos, no solamente los monetarios, que empujan hacia el tipo de cambio, o sea, al valor del dólar, que están empujando a la inflación. Entonces tienes una combinación muy mala de la escasez, de efectos de la escasez de combustible, que está por la vía de los costos en inflación y por vía de la recesión, que es tanto o más grave, porque lo que este país necesita es incrementar su actividad económica para incorporar más gente a la producción, porque tenemos millones de personas excluidas del trabajo formal en este país. Ahora, le decíamos a Iván Freites que el ministro de Petróleo y Régimen de Nicolás Maduro, en entrevista con la agencia Bloomberg, aseguraba que a finales de junio, es decir, en una semana o en estos días, las colas de gasolina iban a desaparecer en nuestro país y que ellos iban a incrementar la producción petrolera, iban a cuadruplicar la producción petrolera a finales de este año. Él advertía, eso es imposible. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, la primera cosa que hay que decir es que tengamos presente que Venezuela ha estado moviéndose en una especie de eso que llamamos volatilidad. Entonces, de repente llega, bien sea un barco o bien sea Puerto La Cruz refinó y produjo algo más y ¡rum! Se llenan las cosas, bajan las colas y tal y qué sé yo. Aquí lo que se busca es regularidad. Esa regularidad es la que no es fácil de creer, pero sí hay que decir que el gobierno viene, digamos, esforzándose por aumentar la capacidad de refinación en el país y ha hecho incluso sacrificios de exportaciones para lograr eso, y sin embargo las colas están donde están y es difícil que las cifras que da Tarek El Aissami sean creíbles. No solo, o sea, si la semana que viene bajan las colas, bueno, no me va a sorprender. Eso puede ser efecto tanto de la llegada de un barco como que efectivamente
se logró acumular y abastecer por un rato. Aquí lo que Venezuela necesita es dejar de andar andando con hipos, tiene que estar andando con regularidad al alza y de manera sostenible y sostenida. Entonces, eso por un lado. Lo de los 500.000 barriles para dentro de una semana, por supuesto, no resulta vigente el concepto. La producción, el aumento de la producción que anunció el ministro, tampoco es creíble. Todo eso demanda dinero. Una cosa importante que señaló allí es que están invirtiendo 1.2 millardos y se ve que han estado tratando de recuperar esta área de refinación para producir algo más. Pero realmente no estamos viendo posible las metas de crecimiento que señalan allí, ni mucho menos el lapso en el cual quieren alcanzarlas. Bueno, en estas declaraciones no toma en cuenta el ministro el impacto que va a tener el impuesto que aprobó China para las importaciones de crudo extrapesado como el venezolano. Yo le pedí un comentario a Andrés Rojas, economista del área económica, nos recordaba hace algunos días que el 70% del crudo que ahora mismo está exportando Venezuela, tratando de evadir las sanciones, salía con destino a China. ¿Qué puede decirnos? Es efectivamente así, y ha sorprendido el silencio que ha habido, porque uno pensaría que es difícil que China no busque el modo de compensar a Venezuela de un shock tan fuerte, porque el shock para nosotros consiste en lo siguiente: Venezuela produce merey y esa calidad, esa mezcla de crudo solamente va a determinados lugares del mundo que refinan ese tipo de crudo. Tiene que ser de conversión profunda. Entonces, eso hay en China, hay en la India, y la India no está importando. Si China decide imponer ese impuesto a todas las comercializadoras que están bajo subterfugios, eludiendo las sanciones, como señaló Andrés, bueno, efectivamente vamos a estar viendo grandes problemas para Venezuela para colocar algo que es alrededor de 400.000 barriles, que son, en términos de las exportaciones venezolanas, una cifra aproximadamente de 60 o 70%. Y cuidado si no más, dependiendo de cómo caminen estas cosas que terminan yendo hacia Asia. ¿Qué es lo que creemos que está buscando? ¿Cómo piensa resolver este problema? No solo se entiende que hay un trabajo, una gestión diplomática sobre la cual hay mucho silencio, y nos da a pensar que efectivamente el impuesto va a ser aplicado, o sea que ese shock se va a sentir pronto en esos flujos. Sin embargo, los barcos han continuado saliendo con destino a China hasta hace pocas semanas. Siempre vamos a ver qué trato tiene. Tamara, perdón que la interrumpa, termine usted. Sí, la única cosa que quiero decirle es que entiendo que del lado de PDVSA se pretende restablecer una estrategia para producir a través de los mejoradores de la faja, de los cuales solo uno está operando, y entonces lograr producir otro tipo de crudo para otros mercados, o eventualmente esa misma categoría de crudo, pero que no caiga dentro del impuesto. Estas son muchas de las cosas que hay todavía que verificar e indagar al respecto. Tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Yo le preguntaría directamente cuál sería el impacto de este impuesto que entendemos se va a aplicar o se está aplicando a las importaciones de crudo extrapesado sin tomar en cuenta la situación de Venezuela, sin establecer ninguna excepción en el caso de nuestro país. Regreso de la pausa, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de la escasez de gasolina que continúa, además también de diésel, con el impacto que esto tiene para nuestra economía y la situación de la industria en general. Nos acompaña Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. Yo le dejaba una inquietud. A la luz de las propias cifras que ofrecía Tarek El Aizami en esta entrevista con Bloomberg, él decía que la producción de petróleo, de crudo, se había recuperado a más de 700,000 barriles, y tomando en cuenta que el 70% de esa cantidad se iba a China, ¿qué impacto tendría en la práctica para los ciudadanos la aplicación de este impuesto que se había anunciado a partir del 12 de junio? La escuchamos. La secuencia de ese impacto sería la siguiente. Si efectivamente no se va a lograr, no tiene sentido enviar más crudo a China, y la razón es que si el precio del crudo está en el orden de los $35, con todos los descuentos que tiene que aceptar PDVSA para colocarlo, y el impuesto es de 30, enviar a $5 por barril no tiene sentido económico racional. Entonces, eso es un mercado que se pierde en el corto plazo. Cuando eso ocurre, no puedes detener la producción petrolera de manera inmediata, se acumulan inventarios, y después cuando se llena el inventario, es decir, el almacenamiento, entonces tienes que detener reproducción, cerrar campos y retroceder. Si no encuentras otro mercado. Entonces, esos son procesos que, si ocurriera en lo que resta del año, es decir, el segundo semestre, representaría una pérdida de ingresos brutos de $2 millardos en lo que resta del año. Y eso suponiendo que se produzca el efecto que les digo, porque no es que se pierden de repente los 400,000, sino solamente 300, pero igual es una cifra descomunal y exige una agilidad, una agilidad de respuesta, una fortaleza de capital humano en suficiencia y de capital financiero en suficiencia, y creemos que lo que PDVSA ha estado generando, solo lo podemos estimar porque en este país se dejó de rendir cuentas hace mucho tiempo, pero calculamos que el ingreso durante los primeros 5 meses o 6 del año puede haber estado en el orden de los casi $4,000 millones. Obviamente eso no es ingreso libre, eso tiene que ir debido a las sanciones por distintos circuitos financieros bancarios no dolarizados, y además para resolver problemas de producción. Así que creo que vamos a tener una lenta respuesta a ese problema, y por lo tanto la recuperación que sí habíamos visto, comenzado a ver en la producción, que había logrado pasar de los 500,000, y Venezuela en estas condiciones puede llegar cuando mucho, de manera muy optimista, si no hay cambio de condiciones, si no lo hubiera, a 700,000. Pero la cifra que mencionó Tarek El Aizami no parece creíble, además porque los inventarios están vacíos. Él dice que son 500,000,
contando también inventario, y eso no es así. Ahora el desafío es al menos sostener la producción de crudo por encima de 500, lo cual significa que encuentran solución a la pérdida del mercado chino o a la disminución del mercado chino, y ver cuánto aporta el hecho de que las refinerías, si bien muy erráticamente, están haciendo un trabajito bastante mejor del que el año 2020. Recuerden que nos estamos comparando con el año 2020, es decir, un año nefasto. Es como compararse de crecer, de estar en el piso a ponerse de rodillas. Eso es reanimación económica, todavía no es una recuperación económica, y eso es lo que debe lograr con mucha más velocidad y claridad el gobierno. Tamara Herrera, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Economista, directora de Síntesis Financiera, tratando de ayudarnos a entender el impacto que tiene la escasez de combustible, de diésel en nuestro país y la situación de la industria petrolera. Nosotros nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo, lo hacemos a nombre de G. Benestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Puedes